Es hora de poner a prueba tu cerebro. ¿Qué raro coche vintage es parte de la colección privada del legendario guitarrista Mark Knopfler? Y prueba esto también. ¿Qué tipo de colección personal subastó Mark Knopfler por más de 8 millones de libras para donar a la caridad? Intenta responder en los comentarios sin buscar en Google, te diré si aciertas. Y si eres nuevo aquí, soy Dick Carlson y esto es The Verst, Maestros de la Música. En este video, desvelaremos la historia de cómo Mark Knopfler construyó silenciosamente un imperio de 105 millones de dólares a partir de conciertos nocturnos en bares. Para entender al hombre detrás de uno de los sonidos más famosos del rock, debemos regresar al inicio. Mark Knopfler nació el 12 de agosto de 1949 en Glasgow, Escocia. Su madre era maestra inglesa. Su padre era un arquitecto judío húngaro que había huido de la Europa fascista durante la guerra. A los 7 años, la familia se mudó a Blyth, un pequeño pueblo de clase trabajadora en Northumberland, Inglaterra. La vida era sencilla, pero estable, sin cucharas de plata ni estudios de grabación, solo un niño que amaba las palabras, las historias y la música de la radio. No era un genio nato, y su amor por la guitarra no llegó hasta su adolescencia. Pero cuando lo hizo, fue una pasión ardiente. A los 15 años, su tío le regaló su primera guitarra, que era una Hofner acústica barata de segunda mano, pero mágica en sus manos. Mark pasaba horas solo, aprendiendo de oído e imitando sonidos que lo inspiraban. Desde entonces, su forma de tocar era distinta. No buscaba la fama o algo así. Él perseguía el sentimiento. Lo que lo diferenciaba desde el principio era su sensibilidad. Para él, la guitarra era un medio para contar historias. Buscaba que sonara como una voz humana, personal y cálida. Después estudió periodismo e inglés en Leeds y luego en Loughton. Trabajó como reportero en el Yorkshire Evening Post y después fue profesor en un colegio de Essex. Trabajo estable, pero a Mark no le motivaba el sueldo. Por las noches tras su jornada, salía a tocar con bandas locales. Actuaba en pubs, clubes de trabajadores y salones comunitarios, cualquier lugar con escenario y público. Estos no eran lugares glamorosos, pero eran reales, llenos de gente bebiendo, hablando, a veces apenas escuchando. Allí comenzó a crear su sonido único, en medio del ruido, el humo y la energía de la vida diaria. Fue un trabajo honesto que le enseñó a conectar con la gente. Pronto formó un dúo llamado los Duolian String Pickers, con el guitarrista Steve Phillips. Tocaron blues y ragtime antiguos, mezclándolo con folk. No se trataba de alcanzar la fama, pero era real. Por esta época, Mark empezó a desarrollar su estilo de guitarra característico, tocando con los dedos en vez de púa. Esto le dio a su música un sonido cálido y suave, mezclando ritmo y melodía de forma única. Aprendió escuchando de cerca a los músicos que admiraba, como Chet Atkins, Scotty Moore y Django Reinhardt. No fue un atajo ni truco, sino resultado de años de práctica, paciencia y enfoque en lograr el sonido correcto. No era famoso, pero crecía lentamente en las sombras. Y en 1977, después de años de conciertos nocturnos en pubs y enseñanza a tiempo parcial, Mark Knopfler formó una nueva banda con su hermano David, el bajista John Ilesley y el baterista Pete Withers. Se llamaron Dire Straits, nombre que reflejaba sus carteras vacías y futuro incierto. El sonido era agudo y distinto, guitarras simples, letras claras y una voz tranquila que sobresalía del rock sobreproducido de la época. Un año después, en 1978, alcanzaron el éxito con Sultans of Swing, llevándolos de clubes pequeños a la radio mundial. Luego vinieron varios álbumes que impulsaron su arte. Lanzaron Making Movies en 1980, Love Over Gold en 1982 y luego Brothers in Arms en 1985. Este disco vendió más de 30 millones de copias, redefinió las ventas de CD y consolidó a Dire Straits como gigantes de estadios. Con el éxito vino el dinero, y para mediados de los 80, Mark era de los músicos mejor pagados del mundo. Pero no lo ostentaba. Compró una elegante casa adosada en Londres, una tranquila casa en el campo, y comenzó a coleccionar guitarras antiguas. La colección tenía Fenders personalizadas, Gibsons preguerra y resonadores de los años 30, todos seleccionados y tocados con propósito. En ese periodo, su vida personal se estabilizó. Se casó con Lord Salamone en 1983 y en 1987 tuvieron hijos gemelos. Aún así se mantuvo fuera del foco de atención,
evitando la prensa y el exceso, prefiriendo las mañanas tranquilas a las escenas de celebridades. Mark, incansable tras puertas cerradas, escribió, arregló y produjo casi todas las pistas de Dire Straits, además de colaborar con Bob Dylan, Tina Turner y Sting. Compuso para películas como Local Hero, Cal y The Princess Bride, mezclando melodía e historia y priorizando el sentimiento sobre el destello. A inicios de los 90, Dire Straits era una de las bandas más exitosas del mundo. Pero a medida que las luces se volvían más brillantes, Mark comenzó a retirarse, cansado de la presión y listo para encontrar su propio ritmo nuevamente. En 1995, tras casi 20 años en la cima, Mark Knopfler tomó una decisión audaz. Oficialmente disolvió Dire Straits. La fama, las giras, la magnitud de todo se había alejado demasiado de la tranquila disciplina que inicialmente lo atrajo hacia la música. Listo para empezar de nuevo en sus propios términos, en 1996 lanzó Golden Heart, su primer álbum solista. Fue una colección de canciones más suave y personal que marcó un nuevo comienzo, y a los fans les gustó el cambio. Alrededor de este tiempo, su matrimonio con Lourdes llegó a su fin. Poco después, Mark conoció a la actriz y novelista británica Kitty Aldrich. Se conectaron de inmediato. Se casaron en 1997 y tuvieron 2 hijas. Este fue el periodo de su vida en el que se alejó del foco de atención. Mark se alejó más de la ciudad y se acercó a la calma que anhelaba. Se trataba de construir una vida más tranquila y profunda, lejos del foco de atención. Comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en una gran finca privada en las tierras altas de Escocia, rodeado de jardines, colinas y aire limpio. La casa misma reflejaba su gusto. Era elegante pero discreta, llena de muebles vintage, maderas cálidas y un estudio en casa donde cada pieza de equipo fue seleccionada a mano. Este estudio se llamaba British Grove, un espacio híbrido analógico-digital, construido con un propósito, que más tarde se consideró una de las instalaciones de grabación más avanzadas del Reino Unido. Los Rolling Stones y Eric Clapton grabaron ahí después, pero el estudio fue diseñado según el flujo de trabajo de Knopfler. Con el tiempo, su gusto por los instrumentos se expandió en otra pasión, que era la de coleccionar autos clásicos. En silencio creó una pequeña colección extraordinaria. Entre sus más preciados se encuentra un Maserati 300cc, uno de solo 26 jamás construidos, valorado en más de $3 millones. Es un ícono de carreras vintage de los 1950, alguna vez conducido por leyendas. También tenía un Austin Healey 100S de 1960, el mismo modelo que compitió en Le Mans. Sus autos no estaban en exposición, se usaban, afinaban y disfrutaban. Una vez dijo que prefería máquinas con pasado. Cada uno de sus vehículos era cuidado con amor, conducido en carreteras rurales y mantenido lejos de los paparazzi. Dentro de su estudio, su amor por la precisión continuó. Invirtió en amplificadores a medida, consolas analógicas y micrófonos vintage. Este equipo, elegido por su tono y no por su precio, valía millones. Para Mark, la música era cuestión de sensaciones. Aunque se alejó de las grandes giras, permaneció profundamente conectado a la música. Colaboró con artistas que admiraba, grabando con Emmylou Harris, Eric Clapton y su héroe Chet Atkins. Sus colaboraciones eran reflexivas y no apresuradas, ya que la fama no le interesaba. La canción sí lo hizo, y detrás de escena, Mark devolvía en silencio al donar a la caridad, apoyar la educación musical e incluso subastar piezas de su preciada colección de guitarras por buenas causas, pero rara vez hablaba de ello públicamente. Con los años, los titulares desaparecieron, pero para Mark Knopfler, ese siempre fue el objetivo. Quería vivir bien, hacer música en sus propios términos y llenar cada día con significado, no con ruido. Para 2016, Mark Knopfler tenía un ritmo nuevo, tranquilo, deliberado y propio. Ya no buscaba fama, pero su creatividad seguía intacta. En el 2018, lanzó Down the Road Wherever, un álbum lleno de historias, melodías suaves y ese inconfundible tono de guitarra. Fue seguido por One Deep River en el 2024. Fue otro disco profundamente personal, que demostró que su escritura solo se había vuelto más aguda con la edad. Hizo giras ocasionalmente y tocaba solo cuando se sentía bien. Sus conciertos en vivo eran íntimos y precisos, basados en la humildad, no en el espectáculo.
En un movimiento que sorprendió a los fanáticos, Mark hizo titulares en 2024 al subastar más de 8 millones de libras en guitarras y equipo de estudio, donando gran parte de las ganancias a la caridad. La colección incluía su guitarra original Red Schecter estilo Telecaster, utilizada en la gira Brothers in Arms, y una rara Gibson Les Paul Standard de 1958 que por sí sola obtuvo más de 600,000 libras. Estos instrumentos no solo eran de colección, cada uno representaba un capítulo de su carrera, pero no dudó en donarlos por una buena causa. Actualmente, la fortuna de Mark se estima en $105 millones, resultado de ventas, giras y años de decisiones inteligentes y discretas. Tiene una finca en las tierras altas de Escocia valuada en $6 millones, rodeada de naturaleza, jardines y privacidad. En Londres posee una casa adosada histórica valorada en unos $4 millones, decorada con estilo vintage y detalles personales. Tras la gran subasta, su colección de guitarras y equipo de estudio aún supera el $1,500,000, con Fenders personalizadas, amplificadores de tubo, micrófonos y máquinas de cinta analógica. Cada objeto en su estudio tiene un propósito e historia. Aunque es rico y exitoso, elige llevar una vida sencilla. Mark encuentra alegría en pequeñas cosas como navegar cerca de la costa, cuidar su jardín de rosas, afinar autos clásicos en su garaje. Aún escribe letras a mano en largas sesiones, rodeado de libros antiguos, cuadernos y discos de vinilo sonando de fondo. La música sigue siendo el centro. No sigue tendencias, sino su sentir. En casa, comparte una vida tranquila y centrada con Kitty Aldrich y sus 2 hijas. Sus amistades y música se basan en la confianza. Mantiene cercanía con algunos colaboradores de años, pero casi no habla públicamente de su vida personal. La lealtad y la privacidad le importan más que el legado. Aún así, ese legado habla por sí mismo. Rolling Stone lo incluyó entre los 30 mejores guitarristas de la historia. Sigue tocando con su característico estilo de púa de dedos y usa equipo analógico que muchos músicos ven como de museo. Así, desde pubs humeantes en Northumberland hasta un mundo personal de máquinas vintage, retiros en las tierras altas y baladas elaboradas lentamente, el camino de Mark Knopfler nunca fue sobre perseguir el foco de atención. Se trató de remodelarlo a su modo. Transformó la disciplina en arte, el silencio en legado y la simplicidad en lujo. En una industria ruidosa, Mark eligió la profundidad y construyó algo más duradero que la fama. ¿Qué te impactó más de la historia de Mark Knopfler? ¿Su devoción analógica o su generosidad silenciosa? Comparte tus ideas en los comentarios y acompáñame en más viajes inéditos tras las leyendas.